Nos acompaña entonces el doctor Santiago Estrada Mesa con la conferencia El papel de la biología molecular en el diagnóstico de pacientes ITS y sus contactos de experiencia local. Posterior a ello, entonces tendremos la sesión. Doctor Santiago, adelante. El doctor Santiago es general de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en parasitología médica de la Universidad Pontificia Bolivariana, diplomado en epidemiología clínica del CES, con entrenamiento en medicina interna en enfermedades infecciosas en la clínica Mayo de Rochester, Minnesota, profesor de la residencia de infectología de la Universidad Pontificia Bolivariana, profesor de residencia de dermatología de la Universidad Pontificia Bolivariana y del CES, y actualmente director general del laboratorio clínico de la Congregación Mariana. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctora Ángela. Vamos entonces, ya nos pasamos del tiempo, qué pena con los que siguen, pero vamos a hablar un poquitico de la biología molecular, que por fin llegó a las ITS también, como están en muchas otras muestras. Vamos entonces a recordar rápidamente, la uretritis es multibacteriana, todas esas bacterias que ya hemos mencionado varias veces. Sin embargo, he subrayado el Mycoplasma genitalium porque posiblemente es la primera vez que lo estamos diagnosticando. Las proctitis también están llenas de bacterias que ya las hemos mencionado. Vuelvo otra vez a mencionar la importancia del Mycoplasma genitalium, porque como les digo, nunca antes lo habíamos podido diagnosticar. Es difícil de cultivar, el promedio se puede demorar hasta 6 semanas el cultivo y más todavía, más que hemos ido ganando tiempo con la biología molecular. La cervicitis, que también ya nos la presentaron, la endocervicitis como infección de transmisión sexual específicamente, y la exocervicitis como causa de flujo vaginal con candidiasis, herpes y tricomonas vaginales. Las úlceras genitales también las mencionó muy bien el doctor Plata. Recordemos que prácticamente nunca habíamos hecho diagnóstico de clamidia Trachomatis L1, L3. No es fácil, tal vez al revisar la literatura nos encontramos con 3 agentes, con 3 publicaciones colombianas. No es frecuente, ahora la estamos haciendo muy frecuentemente porque podemos tener biología molecular que nos acercaron a esos agentes que normalmente no eran frecuentes con nosotros. Haemophilus ducreyi, posiblemente, tal vez tuvimos una publicación donde hicimos la primera cultivo de Haemophilus ducreyi, tuvimos que traer los medios de Estados Unidos, no es fácil su diagnóstico. Para Calyptobacterium granulomatis todavía no tenemos una PCR comercial, y herpes 1 y herpes 2 sí lo hemos podido ver con mucha frecuencia. Las alteraciones de flujo vaginal ya nos los presentó muy bien la doctora: tricomona, cándida, vaginosis bacteriana, hepatitis A, B y C, las 3 pueden ser de transmisión sexual. Hacemos énfasis especialmente en hepatitis B, como nos contó el doctor. Y los cánceres asociados a PBH, cáncer anal, cervical y laringio. De manera que vemos que hay un abanico inmensamente grande y donde la biología molecular empieza a ganar un papel absolutamente protagonista, porque vamos a poder hacer diagnóstico de muchos agentes que nunca antes los habíamos podido reportar. Muestras para el diagnóstico. ¿Por qué vamos a hablar de muestras? Porque la muestra es la esencia de un buen diagnóstico. De una buena muestra podemos hacer un buen diagnóstico. En infectología la muestra es clave, también en el laboratorio en general, pero aquí sí es crítico las características de una buena muestra. El paciente con diagnóstico clínico de uretritis, ¿qué muestras le vamos a tomar? Una secreción uretral, obviamente, la primera porción de orina, y el hisopado uretral también sirve. La orina se puede hacer en los contactos. Mire que ya incluimos un segundo actor, no tanto el paciente, pero sí sus contactos, y por eso nunca los estudiábamos porque no presentaban síntomas. Las condiciones del paciente para esta uretritis: no estar tomando antibióticos, no haber orinado al menos 2 horas antes del examen, y la primera porción de orina se puede recoger fácilmente. Paciente con diagnóstico clínico de úlcera genital o fístula o su contacto. A estos pacientes les podemos tomar hisopado de la úlcera, hisopado de la fístula, como lo mencionó el doctor. Clamidia Trachomatis L1, L3 es el linfogranuloma venéreo, eso se fistuliza y de ahí podemos tomar la muestra. Y la orina para el contacto.
En las condiciones del paciente, no estar tomando antibióticos, no haberse aplicado cremas ni ungüentos en las úlceras donde vamos a tomar ese hisopado de la úlcera. Solo el otro paciente con diagnóstico de proctitis o su contacto, tipos de muestra, hisopado rectal, orina o hisopado rectal para el contacto. Condiciones del paciente, no estar tomando antibióticos, ampolla rectal vacía. El paciente hay que decirle que debe defecar antes de llegar al laboratorio, no haberse aplicado supositorios ni relaciones sexuales el día anterior. Aparentemente esto es muy sencillo, pero queremos que en estos protocolos el médico pueda tener acceso para darle la información de una vez para que llegue al laboratorio con la forma de tomar la muestra ideal, para que el laboratorio después no vaya a ir y lo vuelvan a devolver, el pleonasmo a devolver porque no cumplía condiciones. Estamos vinculando al médico para que le dé la información desde el momento en que sospecha el diagnóstico. Paciente con diagnóstico clínico de cervicitis o su contacto, tipo de muestra hisopado endocervical, flujo vaginal y orina para el contacto. Las condiciones del paciente, no estar tomando antibióticos, no haberse aplicado supositorios, cremas ni ungüentos vaginales, no tener la menstruación y no relaciones sexuales el día anterior. Otras muestras que también es novedoso: frotis faríngeo y semen. Recordemos, para el sexo oral normalmente no hacíamos nada, de pronto podíamos tomar un cultivo para gonococo, pero aquí podemos encontrar muchos agentes en el frotis faríngeo, especialmente cuando le vamos a hacer PCR, y en el semen. Paciente con PBH de alto riesgo o mujer mayor de 30 años. Tipo de muestra, hisopado endocervical. Las condiciones de la paciente: no tener la menstruación, no crema ni supositorios vaginales 8 días antes del examen. Esperar al menos un mes después de la citología, porque la citología barre el epitelio. Cuando uno hace una muy buena citología, está tomando el epitelio de endocervix. Entonces ahí se pierde todo lo que queríamos hacer antes. Y no relaciones sexuales el día anterior. El PBH en hombres que tienen sexo con hombres y VIH positivos, el tipo de muestra, hisopado rectal. En el que condiciones vamos a tener muy parecidas a la de la proctitis: tener la ampolla rectal vacía, no cremas, no supositorios 8 días antes y no relaciones sexuales el día anterior. Entonces definimos la importancia que tiene el laboratorio, diciendo que de una buena muestra depende un buen resultado. Por favor, si no tienen claro las condiciones del paciente, llamen al laboratorio, pero en los protocolos va a quedar muy claro para que el médico pueda darle esas instrucciones al paciente. Hablemos de la PCR múltiple. Esta PCR la podemos encontrar, el treponema lo vamos a encontrar asociado a úlcera genital y proctitis. El herpes, tanto 1 como 2, lo vamos a encontrar responsable en úlcera genital y proctitis. Hemophilus ducreyi en úlcera genital. Clamidia trachomatis L1 L3, úlcera genital y proctitis. Neisseria gonorrea en uretritis, cervicitis y proctitis. Clamidia trachomatis de la A a la K, uretritis, cervicitis y proctitis. Vemos cómo esta flora en toda la región genital es bien importante y cómo están en todas partes prácticamente. Tricomona vaginalis, cervicitis y uretritis, micoplasma genital, uretritis, especialmente uretritis recurrente o persistente. Todas las guías hablan ya de eso. Ya podemos hacer diagnóstico y también están en cervicitis, proctitis. Esta PCR múltiple habla de 2 agentes, pero cuando uno revisa la literatura, estos 2 agentes no están de acuerdo la mayoría de los autores. De manera que, a pesar de que las casas comerciales lo ofrezcan, por favor, no los reporten, porque esto confunde al clínico. El día que todas las guías los propongan como agentes de transmisión sexual, ese día lo podemos reportar. Por ahora, reservémonos eso porque no hay evidencia suficiente para su papel como causas de manifestación sexual. Miremos esta PCR cómo la validaron con una especificidad diagnóstica y una sensibilidad diagnóstica. El treponema 100% en ambas, herpes en 100% en ambas, herpes 2 lo mismo, clamidia trachomatis lo mismo. Miren qué buena sensibilidad y especificidad. Neisseria gonorrea no hay ningún problema. Clamidia trachomatis de la ala, que la uretritis común y corriente, 100% y 99% de sensibilidad.
Micoplasma genitalium también muy bien, tricomona vaginal lo mismo. Hemófilos Ducré, dice la casa comercial, que nunca tuvieron un buen acceso de muestras para poderlo validar. Nada más que nos queda ese interrogante. Lo encontramos nosotros ya, miremos cómo nos ha ido en esta parte. Este es un total de, quedémonos en la columna de mujeres. Total de mujeres atendidas, eran más, pero de las que fueron positivas fueron 35, edad promedio 20 años, número de parejas sexuales en el último año, en promedio más de una pareja tuvieron 25 y promedio dos parejas en el año. Microorganismos aislados. Aquí estamos con clamidia trachomatis, Neisseria gonorrea, Trichomona vaginalis, herpes 2, Mycoplasma genitalium, herpes 1 y treponema pálido. Más de un microorganismo, ya vemos que hay combinaciones. Por ejemplo, esta paciente tenía gonococo y tenía Mycoplasma genitalium. Esta tenía clamidia y Neisseria gonorrea. Esta tenía clamidia, gonococo y Mycoplasma genitalium, 3 pacientes. Y estas tenía Trichomona vaginalis y clamidia trachomatis, 4 pacientes. Las muestras más utilizadas, donde logramos encontrar esta variedad de agentes, en esta parte corresponde a endocervis, orina 20 y básicamente se me olvidó cuál es esta, úlcera, 5. En hombres, fueron 42 hombres, promedio de edad 30 años, más de una pareja, 42 de ellos, promedio 4. Esta es la variedad de agentes que se encontraron. Clamidia trachomatis sigue siendo importante. En hombres también hay Trichomona vaginalis en urethritis, Mycoplasma genitalium, herpes 1 y herpes 2. La fauna, en un solo paciente encontramos herpes 1, herpes 2 y Neisseria gonorrea, en otro encontramos herpes 2 y clamidia, en otro encontramos herpes y Neisseria, Trichomona y herpes, las muestras orina, hisopado uretral y la muestra de úlcera. Este paciente son hombres que tienen sexo con hombres, 56, edad promedio 26 años, más de una pareja, los 56, promedio 6 parejas en el año. Esta es la flora que se encontró en ellos, no me voy a detener porque no tenemos tiempo, pero está muy clara. Llegamos a encontrar hasta 3 agentes en este paciente. Tenía treponema pálido, gonococo y clamidia, seguramente era una proctitis porque era clamidia L1, L3. Estas son las muestras de donde los aislamos, de manera que es importante. Ahora vamos a entrar a ver los pacientes asintomáticos, posiblemente los contactos de algunos de ellos, pero querían estudiarse. Estos fueron 10 mujeres. Ojalá que nos apagaran el micrófono de alguien que lo tiene prendido, que interfieren mucho los sonidos. Estas fueron, 10 mujeres asintomáticas, edad promedio 25 años, más de una pareja 10, promedio 2. No tenían síntomas y les detectamos clamidia trachomatis en 6, Trichomona vaginalis en 1 y Mycoplasma genitalium. Las muestras donde más las editamos fueron en orina y en endocervis. En hombres, estos fueron 8 asintomáticos, el promedio de edad fueron 30 años, más de una pareja, 8 de ellos, promedio 4 en el año. Les aislamos Neisseria gonorrea, clamidia trachomatis y herpes 2 en 3. Las muestras en todos ellos fue orina. Estos pacientes eran hombres que tenían sexo con hombres, 10. El promedio de edad de estos pacientes era 28 años, más de una pareja, 10, promedio 5 parejas por año. Los gérmenes aislados fueron los que usted alcanza a ver aquí, y vemos que la orina fue en 5, pero la mayoría, hay otros 5 con hisopado rectal. De manera que ya para terminar les puedo decir que nos encontramos con una herramienta que se llama biología molecular. La biología molecular nos ha permitido detectar agentes que nunca antes los habíamos detectado, que no era fácil hacer un diagnóstico de proctitis por treponema pálido. Básicamente nos basábamos por pruebas serológicas porque tomar un campo oscuro en un recto es casi imposible, hacer algún otro examen. De manera que llegó la era de la biología molecular. La biología molecular en enfermedades infecciosas posiblemente va a ser el estándar para hacer diagnóstico en muestras respiratorias,
para hacer diagnóstico en úlceras genitales, para hacer diagnóstico en muchas cosas. Muchas gracias y espero haber, pues creo que realizamos un sueño muy rico, poder tener estos protocolos tan escuetos, pero tan prácticos, y muchas gracias por todo. Mis gracias.